La palabra Pentecostés se origina del idioma griego equivalente a cincuentavo, en referencia a los 50 días que transcurren entre la celebración de Pascua y esta fiesta. En sus formas primitivas, los festivales judíos correspondían a los ciclos de agricultura del Medio Oriente. Pentecostés celebraba la cosecha final de los granos de primavera, que ocurría 7 semanas después de Pascuas. Con los eventos de Moisés y la liberación de Egipto, las fiestas locales basadas en el calendario agrícola son elevadas a eventos litúrgicos. De esta manera, la celebración de la cosecha de primavera recordaba la ratificación de la alianza entre Dios y su pueblo Israel. 7 semanas después de la liberación de Egipto, la nación de Israel encampó a pie del monte Sinaí el día de Pentecostés, cuando Dios selló una alianza entre sí y su pueblo. El día de Pentecostés, el pueblo de Israel se convirtió en parte de la familia de Dios. Para recordar y transmitir este evento solemne, Dios declaró que Israel celebraría por perpetuidad este día. Así, Pentecostés se convierte en una de las 3 fiestas principales del pueblo judío. Pentecostés era celebrado con gran júbilo y abundancia, pues los campesinos locales compartían los frutos de su cosecha. La solemnidad de la fiesta era marcada por su propio nombre, que en el idioma hebreo se llamaba la fiesta de Shavuot, traducida a la fiesta de las semanas, en referencia a las 7 semanas que transcurren entre Pascua y Pentecostés. El libro de Éxodo preserva las instrucciones de Dios a Moisés. En la cosecha descansarán y celebrarán la fiesta de las semanas. Sin embargo, la palabra Shavuot contiene fuertes corrientes teológicas, dado a que significa 7, señalando las 7 semanas, pero Shavuot también forma la base de la palabra hebrea para alianza. Así, es apropiado recordar Shavuot en su nivel más profundo como la fiesta de las alianzas. En la antigüedad, Dios pactó una alianza con su pueblo en el monte Sinaí, y en este mismo día, el Espíritu selló la alianza de Cristo con los discípulos en el cenáculo. Las alianzas entre Dios y su pueblo eran notadas por los grandes mediadores de la antigüedad: Adán, Noé, Abraham, Moisés y David eran solo prefiguraciones del definitivo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Las alianzas judías apuntaban hacia las limitaciones de ellas mismas e indicaban que una alianza más profunda entre los hombres y Dios eventualmente ocurriría. El profeta Jeremías predijo: «Vienen los días cuando haré una nueva alianza con la casa de Israel y la casa de Judá, no como la alianza que hice con sus padres cuando los llevé de la mano sacándolos de Egipto. Pondré mi ley entre ellos y la escribiré sobre sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo». El día de Pentecostés, esta promesa es cumplida, y su pueblo recibe el poder de su presencia en sus propios corazones. De hecho, los eventos de Pentecostés que detallan el descenso del Espíritu Santo son una recapitulación de la teofanía que ocurrió en el monte Sinaí, cuando Dios se manifestó ante Moisés y los israelitas. Notamos las estructuras paralelas de las narrativas del libro de Hechos y Éxodos. Éxodo describe un ruido fuerte como de trompetas, y Hechos narra cómo un fuerte ruido fue escuchado desde el cielo. En el monte Sinaí, Dios demostró su poder con una trompeta con relámpagos, truenos y una densa nube, mientras que en Hechos, Lucas describe la presencia del Espíritu como un
potente viento que penetra el cenáculo a semejanza de la tormenta en Sinaí. Dios desciende sobre el monte Sinaí como un espectáculo ardiente, mientras el fuego de Dios desciende sobre los creyentes como lenguas de fuego. La palabra de Dios es escuchada en Sinaí, y la palabra de Dios es expresada milagrosamente a través de los cristianos en Pentecostés. Los eventos de Pentecostés no solo transforman la condición humana al transmitir el poder del Espíritu de Dios a su creación, pero también corrigen y perdonan los episodios oscuros del pasado. En tiempos remotos, la raza humana ofendió a Dios al retar su omnipotencia y elevar un monumento a sí misma. La Torre de Babel era una abominación celebrando el orgullo de la raza humana. Dios despliega su poder y misericordia al confundirles las lenguas y dispersando al hombre por todo el mundo. Pero en Pentecostés este error es corregido cuando el Espíritu le otorga a los discípulos el don de hablar en diversos idiomas. Y personas de todo el mundo conocido visitando Jerusalén son reunidos dentro de la familia de Dios. Ese día, el libro de Hechos cuenta cómo unos 3,000 fueron añadidos al rebaño de Cristo. Este es un número simbólico, recordando cómo después de la manifestación radical de Dios en Sinaí, Israel pecó al adorar al becerro de oro. Ese día, Moisés extrajo la sentencia de muerte y 3,000 hombres cayeron bajo la espada, un número que fue restaurado el día de Pentecostés en Jerusalén. De hecho, con la encarnación de Cristo y su sacrificio, los elementos indicativos de la presencia de Dios son alterados y adquieren una naturaleza transformativa. Las aguas del pasado, indicativas del poder mortal purificador de Dios, expresadas en los eventos del diluvio, son ahora las aguas redentoras del bautismo. El fuego consumidor de Dios que arrasó a las perversas ciudades de Sodoma y Gomorra y consumió a los perversos hijos de Aarón cuando intentaron ofrecer incienso profano a Dios, es transformado en las suaves lenguas de fuego que le dan poder a los creyentes del cenáculo. Los signos indicativos de la presencia de Dios en la antigüedad adquieren una nueva dimensión y significado. Los elementos de fuego, viento y agua ya no significarían la mano destructora de Dios, sino que serían los signos de Él mismo, como la tercera persona trinitaria, el Espíritu Santo. Este Espíritu es derramado sobre la Iglesia y transforma a sus miembros con el poder indicativo de la misión asignada a cada uno. Todos aquellos confirmados, quienes han recibido el poder del Espíritu, están también llamados a proclamar el Evangelio como discípulos, pues recibimos nuestra comisión para ser evangelizadores. En el bautismo y en la confirmación, cada uno es transformado, como lo declara Pablo, en templos del Espíritu Santo. Y cada uno de nosotros recibe el poder del Altísimo dentro de nosotros. Nos convertimos en la nueva creación, capaz de transformar el mundo y hacerlo arder con la presencia del Espíritu dentro de nosotros. Las frutas de Pentecostés de la antigüedad eran solo granos de trigo, pero las frutas del nuevo Pentecostés es una nueva raza humana. Como señala el Catecismo de la Iglesia Católica,
El sacramento de la confirmación los une más íntimamente a la Iglesia. De esta manera se comprometen mucho más como auténticos testigos de Cristo a extender y defender la fe con sus palabras y sus obras. Estamos llamados a ser nuevos apóstoles, anunciando el Evangelio de libertad y misericordia a todos los que encontramos, empezando con nuestra propia casa. Como señala la carta de Pedro, ustedes son una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido para anunciar las maravillas de aquel que los llamó de las tinieblas a su admirable luz. El Espíritu de Dios, que bajó sobre el cenáculo hace 2 milenios, también descendió sobre tu alma el día de tu confirmación. Así que estás comprometido a cumplir el mandato de Cristo de ser sus testigos hasta los fines del mundo. Por lo tanto, despierta el poder del Espíritu vivo dentro de ti, para que transforme el mundo para Cristo al proclamar su mensaje, pues en tu confirmación te convertiste en profeta del Altísimo, recibiendo el Espíritu de Dios en tu ser. Tú eres la voz de Cristo hoy. Por tu confirmación, el Espíritu vive en ti y como los apóstoles, estamos llamados a ir a las naciones y proclamar su Evangelio.